todavía no había un desarrollo, pues, había todavía un desarrollo científico, ¿no? En ese momento, pues, ¿ya? Entonces se recurría, como te estoy señalando, a la mitología, ¿ya? A las creencias, a la fantasía, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, a ver si ocurría que, por ejemplo, la marea subía en el mar, ¿no? Se encrespaba el mar, no se embravecía el mar, igual, ¿no? Ah, bueno, algún dios, ¿no? Está propiciando, generando eso. ¿Te das cuenta? Neptuno, no sé, Aquaman, alguien, pues. Ya, Bob Esponja, ya, bueno. Con el tiempo se deja de lado la mitología, ¿ya? Y se va a empezar a utilizar la razón, ¿ya? Allí hablamos de filosofía, ¿ya? Por eso te decía al comienzo, la filosofía supone eso, el paso de la mitología, el uso de los mitos, al uso de la razón, ¿de acuerdo? Y esto ocurre aproximadamente en el siglo 6, 7 antes de Cristo, o antes de nuestra era, como tú prefieras. ¿De acuerdo? Ya, a ver, hay una intervención, creo, en el chat, ahora vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Claro, así se pensaba, pues Poseidón está molesto y por eso los mares se levantan, ¿no? Hoy en día sabemos que no es así, pues hoy día sabemos que eso tiene que ver con varios factores, ¿no? El movimiento de rotación de la Tierra, las corrientes marinas, ¿no es cierto? Tiene que ver con la fuerza incluso gravitatoria de la Luna. Ya, hoy sabemos, ¿no? Las razones múltiples que hay, pero antes no, pues antes, ¿no? Como te digo antes, la explicación era así. Algún dios tiene que ver, ¿no? Con incluso las guerras, ¿no? Ah, Marte, pues Marte, algún dios, ¿no? Ha generado o ha propiciado la guerra, ¿no? ¿De acuerdo? Los hombres eran vistos como fichitas de ajedrez que los dioses movían, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, con la filosofía, repito, se comienza a usar la razón y se deja de lado esas creencias, ¿ya? Bien, dicho eso, vamos a leer lo que acá nos dice, ¿ya? Entonces, la filosofía, entendida como reflexión del hombre sobre la vida y el mundo, ¿ya? Es tan antigua como la humanidad pensante, pero en la forma de reflexión sistemática y además esto, racional, ha tenido sus inicios en Grecia, entre los siglos 7 y 6 antes de nuestra era o antes de Cristo, ¿ya? Que es lo mismo. Históricamente, antes que el saber filosófico, la humanidad para explicar cuánto existe recurrió en los tiempos primitivos, ¿ves? A la mitología, fundada en la creencia y en la imaginación colectiva, ¿ya? Así como también a la religión basada en la fe. Así fue al comienzo, se ha ido dejando poco a poco eso y usando la filosofía y la ciencia, ¿no? Aunque muchachos, para ser honestos, hay todavía personas y lugares donde todavía esto no se logra del todo. Mira, han pasado más de 2500 años y todavía, ¿no? Hay personas todavía que usan mucho o tienen todavía bastante pensamiento mitológico, ¿no? Pero bueno, eso te lo dejo ahí para la reflexión nada más, ¿no? Y la importancia, por eso, de estos cursos, por ejemplo, ¿ya? Para un poquito darse cuenta de eso, pues, ¿ya? Listo, muchachos. Ahora sí vamos a definir entonces a todo esto qué cosa es, pues, la filosofía, ¿ya? Primero vamos a ver su etimología, ¿ya? La palabra filosofía proviene de dos voces griegas, ¿ya? Philein, que es amar o aspirar, y sofía, que es sabiduría, ¿ya? Entonces, etimológicamente, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, ¿ya? Amor a la sabiduría, ¿ya? Este término lo acuña, ¿cómo se llama? Pitágoras de Samos, ¿ya? Lo que pasa es que les decían sabios antes a ellos, ¿no? Sabios. Entonces Pitágoras un día dice, pero bueno, porque así es un filósofo, todo lo cuestiona, lo problematiza, ¿no? Dice, pero bueno, es que sabio no soy, porque que sabio es el que sabe todo. Yo no sé todo. Al contrario, cuanto más investigo, me doy cuenta que me falta más todavía por conocer, ¿no? Cuando más investigo algo, qué bonito, descubro cosas, pero me doy cuenta que me falta más todavía por aprender. Entonces, no soy sabio, pero sí me gusta saber. Ah, entonces díganme, amante de la sabiduría, ¿ya? Y filosofía es eso, pues, amor a la sabiduría, ¿ya? Eso significa filosofía etimológicamente. Ahora, podríamos dar una definición de filosofía. Hay varias, ¿ya? Pero esta de acá es la que está en tu libro y me parece interesante, está bien, ¿no? Me parece una buena definición. Dice así, la filosofía es un sistema de ideas que permite explicar, analizar y plantear problemas acerca de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.
¿Ya? Está bien, esa es la definición, una buena definición de filosofía, ¿no? Son ideas que están ordenadas, organizadas y que te permiten explicar, analizar problemas y hallar las leyes más generales, porque la filosofía estudia eso, lo más general. Por ejemplo, la filosofía se va a preguntar acerca del universo, ¿no? ¿Qué es el universo? ¿Es infinito? ¿Tiene límites? ¿No tiene límites? Y si que tiene límites, ¿qué hay más allá? La nada es posible, existe la nada, ¿no es cierto? Pues son preguntas que se hace la filosofía, son preguntas muy grandes, muy amplias, si te das cuenta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué cosa es ser? ¿Qué cosa es existir? ¿Ya? El origen del hombre, etcétera. Son preguntas que se hace la filosofía, ¿ya? Mira lo que dice abajo. En contraste, ¿ya? Las preguntas de la ciencia son de carácter particular, ¿no? En cambio, la ciencia se hace preguntas más específicas. La ciencia se parece mucho a la filosofía en que también es sistemática, metódica, usa la razón también la ciencia, pero la ciencia se va a preguntar de cosas más particulares, más específicas, ¿ya? A ver, te adelanto esto, y aunque más adelante lo vamos a ver, pero ahí te adelanto algo. A ver, con un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, al hombre, ¿ya? La ciencia dice, vamos a estudiar al hombre. Y se dividen, pues. La medicina dice, yo voy a estudiar su cuerpo, ¿ya? Su anatomía y fisiología, nada más. La psicología dice, yo voy a estudiar su mente, la mente humana y el funcionamiento cerebral, ¿no? Listo. La sociología dice, yo voy a estudiar al hombre en relación con otros hombres, ¿ya? Y así por el estilo, ¿ves? Se divide una parte del hombre. Cada uno estudia una parte del hombre. ¿Ya? Incluso hay ciencias ya más específicas, ya que estudian otras partes más puntuales ya. En cambio, la filosofía no, la filosofía es totalizadora, la filosofía es universal, dice, no, yo voy a estudiar todo del hombre, por ejemplo, todo, ¿no? Ya, es más, por ejemplo, ¿cómo surge el hombre? ¿El hombre ha sido creado por un dios o el hombre es producto de la evolución? Se pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿El hombre verdaderamente es un ser racional o solamente es un animal más evolucionado nada más? ¿Qué es? ¿Ves? Esa es la filosofía, pues. ¿Ya? Es más, el hombre en el contexto del universo, ¿qué es? ¿Qué es como una bacteria en el contexto del universo, ¿no? O es alguien importante que tiene un rol importante porque ha sido creado por un dios. ¿Cómo es, pues, la cosa? ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? La filosofía estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. En cambio, la ciencia se le parece porque también es racional. Sin embargo, la ciencia estudia aspectos más específicos, puntuales, ¿ya? Eso es una diferencia entre ellas dos. Hay otras más que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero ahorita entonces me interesa ahorita, a ver, que quede claro. Primero, la filosofía es el paso del mito a la razón. Usamos la razón, ¿ya? Esto ocurre más o menos en el siglo 7 o 6 antes de Cristo, en Grecia, ¿no es cierto? Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría. Y una buena definición de filosofía es decir que es un sistema de ideas organizados, ¿ya? Que estudia las leyes más generales del desarrollo, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, voy a continuar entonces, chicos. El origen de la filosofía, ¿ya? Ahora, miren, para que surja la filosofía se requirieron condiciones objetivas y subjetivas, ¿ya? Cuando hablamos de condiciones objetivas, hablamos de condiciones materiales. Y cuando hablamos de condiciones subjetivas, vamos a hablar de condiciones psicológicas, internas, si tú quieres, ¿ya? Empecemos por las condiciones objetivas o materiales, ¿ya? Tenemos las condiciones socioeconómicas en primer lugar, ¿ya? Estamos hablando del modo de producción esclavista, ¿ya? A ver, al haber excedente de capital, y llegar al esclavismo, algunos trabajan usando sus manos y eso va a permitir que otros se dediquen solamente a lo intelectual nada más. ¿Ves? Acá tenemos una primera imagen, ¿ves? Por eso al comienzo los filósofos hijos eran de la aristocracia, mira, esto acá, ¿ya? Para ser filósofo tienes que ser tú de la aristocracia. O sea, tenía que haber gente que trabaje para ti. O sea, tú tienes que tener esclavos o mucho dinero, gente que trabaje para ti. Para poder tener tiempo, pues, libre para dedicarte a la filosofía. Porque si no, estabas ocupado en otras cosas, pues, ¿ya? A ver, imagínate un poquito, a ver, como ahora. Tú, por ejemplo, estás ahorita acá en clases porque no tienes que trabajar. Hay chicos de las zonas rurales de la sierra o selva de tu edad, por ejemplo, y ya están ocupados trabajando, no estudian. Por ejemplo, alguien de una comunidad nativa, ¿no? Aguajún, Ashaninka, por ejemplo, ahorita está cazando, está construyendo su vivienda,
está de repente sembrando, cosechando sus plantas para alimentarse. No tiene tiempo para el trabajo intelectual, está ocupado en la lucha por la supervivencia, por, ¿no? Proveerse de alimentos, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces así no. O sea, tú estudias gracias a que ahorita hay campesinos que están trabajando la tierra, ganaderos que están criando sus animalitos y luego los van a matar, gente que los va a llevar al mercado y los van a vender a tus padres para que ellos cocinen, porque si no, imagínate, pues, ¿ya? Entonces igual en esa época, pues, este, los filósofos tenían tiempo libre, pues, para dedicarse, para preguntarse estas cosas, ¿no? Porque la mayoría de ellos tenían esclavos o tenían mucho dinero y tenían tiempo libre, pues. Ya el resto de la gente está ocupada, pues, en otras cosas, ¿no? Y no tenía tiempo libre, pues, para filosofar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Claro, hoy en día la cosa ha cambiado, como que hay un poco más de acceso a educación ahora, ¿no? Pues tú no tienes que ser de la aristocracia para estudiar, y estás estudiando, ¿no? Por eso valora, hijo, valora, estás estudiando. Deja ahí esa ventanita con juego de video, apágala, apágala y presta atención a lo que te digo, ¿ya? Te va a servir. Bueno, entonces ese es un primer requisito, ¿ya? Eh, el surgimiento de las élites, ¿no? Y que hay esclavos que trabajen para que ellos puedan tener tiempo libre y dedicarse a la filosofía. Luego está, además, también que Grecia desarrolló, dice, un importante intercambio cultural con otras sociedades, con Egipto, con Babilonia, con China, con la India, etcétera. Eso también le permite acceso a diferentes esferas del conocimiento también, ¿no? En Egipto, las matemáticas, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Además que en general, hijos, ojalá algún día ustedes puedan viajar te da otra perspectiva de la vida, ¿no? Te permite ver otros modos de pensar, ¿no? Más todavía ahora que en el Perú vivimos en una sociedad tan conservadora, atrasada, donde domina, así te lo digo, una derecha bruta y achorada, una derecha pero así de las más reaccionarias que han existido. Entonces, y una prensa basura donde te dicen cada cosa, ¿ya? Tú harías bien en viajar y ver otras realidades para que entiendas mejor cuáles son tus derechos y por supuesto también tus obligaciones también, ¿ya? ¿De acuerdo? Te pongo un ejemplito nomás. Hace poco me tocó ir a la posta médica pues para llevar a mi hijito, ¿ya? Tiene 3 años. Me citan a las 8, ¿ya? Eran 9:30 y todavía no me atendían. Y cuando yo reclamo, ¿no? La gente misma que te hace la cola me dice, pero así es, pues esto es posta, pues tienes que esperar, dice. O sea, la misma gente, ni siquiera la enfermera, los que están a cargo, más bien están avergonzados porque saben que se han equivocado. Pues, ¿para qué me citan a las 8 si todavía me van a atender tan tarde, ¿no? Y con un niño pequeño, ¿no? Y además dicen, y además que se puede hasta contagiar, porque hay un montón de gente ahí amontonada, ¿no? Pero no, mira, la misma gente es la que. O sea, a ella les parece normal, natural, ¿no? Que te traten así mal, pues, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque yo simplemente reclamaba lo justo. Si me van a atender a las 9:30, dígame las 9, pues ya pues, puedo esperar media hora, claro, tampoco es que, ¿no? Pero hora y media con un niño pequeño. Pero mira, ni siquiera, repito, ni la enfermera me respondía, estaba avergonzada de ella. La gente, la cola es la que me decía. Así está, o sea, estamos bien, así que nos maltraten porque es posta, pues, no sé, no saben ni cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, tú reclamas un poquito y eres comunista, ya, ¿no es cierto?, al toque, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Te das cuenta? Y esas ideas, es que repito, no saben cuáles son sus derechos, ¿no? Se tienen que viajar a otros lugares y ver, por ejemplo, cómo es el sistema de salud, porque para eso pagamos impuestos, para eso incluso nos descuentan de nuestros sueldos, etcétera, pues, ¿no? Bueno, en fin, muchachos, ahí lo dejo, ¿ya? Entonces, eso de viajar a otros lugares te da otra perspectiva, ¿no? Y en todo caso, ustedes, incluso hasta sin viajar, ¿no? Tienen la internet, ¿no? Hagan amigos, chicos, con gente de otros países. De pasar que practicas tu inglés, ¿no? Porque en el inglés es el idioma universal ahorita, ¿no? Puedes hablar con un coreano en inglés, con un, no sé, ruso, alemán, con quien tú quieras, ¿no? En inglés, el inglés es el idioma, ¿no? De pasar que practicas tu idioma, tu inglés, te enteras más o menos de cómo son las cosas, pues por allá, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en Alemania, han decretado que se trabaje solamente 6 horas nomás diarias, ¿no? Suficiente, ¿no? 8 horas es demasiado, porque eso atenta contra la unidad familiar. El tema es que papá pueda volver temprano a casa y si que mamá trabaja también, para que estén juntos a sus hijos, pues. Si no, ¿quién educa a los hijos? ¿Ya? A veces están, yo soy psicólogo, te cuento, y la mayoría de problemas, si no todos,
Es por eso, porque papá y mamá no están en casa. Pero no pues porque no quieran, sino a veces es porque están trabajando. Sí, también hay papás irresponsables, ¿no? Pero la mayoría no, la mayoría es el tema del trabajo, ¿no? Los tiene fuera de casa. Y los chicos entonces al final pasan más tiempo con el televisor o el internet que con los padres mismos, ¿no? Bueno, en fin. Ya, en esa época igual, ¿no? Entonces viajar te daba otra realidad, otra perspectiva, otro modo de pensar, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Condiciones políticas también, ¿ya? Esto está referido al periodo que existió en Atenas. Estamos hablando de Atenas, ¿no? ¿Por qué es importante Atenas, hijo? Porque Atenas es una ciudad organizada social y políticamente, ¿ya? Que permite justamente el florecimiento de la cultura en los diferentes campos, arte, letras y ciencia. Ellos se dedican mucho a eso, ¿ya? A cultivarse, ¿ya? Dicen, cuenta la leyenda, que los espartanos más se preocupaban por ser militares. En cambio, los atenienses se preocupaban más por ser personas cultas, ¿no? Por desarrollar el arte, las letras, la ciencia. O sea, había bastante apoyo, bueno, a sus ciudadanos, no a los esclavos, ¿eh? A sus ciudadanos, ¿no? Para tal propósito, ¿no? ¿Ya? Esa es otra condición más, ¿ya? Entonces, condiciones objetivas son materiales. El modo de producción esclavista, esto de comerciar con otras ciudades de otros países, esta organización política en Atenas que permitía o fomentaba el desarrollo de las artes, letras y ciencias. Esas son las condiciones que propiciaron, permitieron el surgimiento de la filosofía, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego tenemos las condiciones subjetivas, ¿no? Aristóteles habla del asombro y Platón de la admiración. Dice que el ser humano tiene esa característica, ¿no? Su capacidad de asombro y admiración, ¿no? Entonces el hombre se sorprende, se admira y se pregunta el porqué de las cosas. Esa es una condición psicológica para el surgimiento de la filosofía, ¿ya? Los animalitos no, los animalitos, por ejemplo, frente a un fenómeno natural o se asustan, ¿ya? O lo ignoran, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Un rayo, un trueno, por ejemplo, se asustan, ay, cuando están asustados no piensan en nada, están pensando en protegerse nomás, ¿no? O ignoran, les da igual. Ya, en cambio, el hombre se admira, se sorprende y se pregunta el porqué de las cosas. ¿Ya? Esa es otra condición para el surgimiento de la filosofía. Listo. ¿Alguna pregunta, jovencito, sobre las condiciones para el surgimiento de la filosofía? ¿Quisieran que explique algo un poquito más, de más ejemplos? Me dicen, ¿o está todo claro? Todo claro, profesor. Gracias. Entonces voy a continuar. ¿Ya? Muy bien. Actitudes humanas frente a la realidad. Jóvenes, una actitud es una forma de reaccionar, perdón, frente a lo que ocurre en nuestra realidad, ¿ya? Cualquier fenómeno que ocurre en nuestra realidad, ¿ya? Esas son las actitudes humanas, ¿ya? Tenemos la actitud pragmática, ahí está A, B, actitud estética, C, actitud religiosa, D, actitud moral, y finalmente la E vamos a llegar a la actitud filosófica, ¿ya? Antes de explicarte una por una, te voy a poner un ejemplo general, ¿ya? Para que entiendas cómo son estas actitudes, ¿ya? Repito, son las formas como reaccionamos frente a un evento, un hecho de la realidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, un sismo, ocurre un sismo, un terremoto, un temblor, un sismo, ¿ya? Listo. Entonces, por ejemplo, a ver, el que tiene actitud religiosa, yo tengo una tía, por ejemplo, que tiene actitud religiosa, me parece un poco extrema su actitud religiosa, ¿ya? Pero ella lo primero que hace cuando hay sismo es, bueno, no sé si seguirá haciéndolo porque ya no la veo hace años, ¿ya no? Pero ella salía a la puerta de su casa, se tiraba de rodillas y me acuerdo que rezaba, ¿no? Dios mío, apaga tu ira, aplaca, sí, Dios mío, aplaca tu ira, ¿no? Yo recuerdo mucho eso porque desde que tenía 10, 11 años yo me preguntaba, ¿no? Pero o sea, aplaca tu ira, o sea, Dios es el que está causando el temblor, eso es lo que ella cree, ¿no? Y además lo está haciendo porque está molesto, entonces Dios está molesto y ¡pah! Sacó de la tierra, ¿no? O no sé. Y luego me enteré que, pero si el temblor es acá nomás, en otras partes no, entonces no está sacando de la tierra, está sacando de esta parte de acá nomás, y ya, te das cuenta, cuando uno sabe un poquito más ya se cuestiona cosas, ¿no? Ya, pero en un primer momento yo pensaba así, ¿no? O sea, Dios, ya, otros no lo piensan, simplemente se persignan nada más, ¿no? Y Dios ayúdanos, ¿no? Y listo, ya está. Entonces, actitud religiosa, o sea, creer que Dios tiene algo que ver con el sismo, o en todo caso Dios te puede salvar del sismo, ¿no? Ya, esa es actitud religiosa, ¿listo? Ya, creer que hay un ser superior que lo decide todo o decide algunas cosas, no sé, depende de cómo crea cada uno. Pues esa actitud religiosa. El que tiene actitud, en cambio, pragmática, ¿qué va a hacer?
ese es práctico, ¿no? Va a buscar un lugar donde guarecerse, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a veces ni siquiera salen a la calle, ¿no? Dicen, esta casa es de cemento, voy a buscar, tengo buenas columnas, me paro junto a una columna. Es más, porque a veces salir peor es, a veces cuando, sobre todo si vivimos en tercer, cuarto piso, ¿no? A veces más se mata a la gente por el miedo, se cae las escaleras, se empujan, ¿no? Que el sismo mismo, ¿no? Entonces mejor me quedo acá, nomás busco un buen lugar donde protegerme y ahí está, listo. Práctico, pragmático. El que tiene actitud moral, ¿qué haría? Él se pregunta él se preocupa por los valores morales, ¿no? Entonces en ese momento él está tratando de ser justo, solidario, valiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Responsable, va a buscar ayudar a los demás. Y va a criticar a los que no lo hacen, ¿no? Mira, qué egoísta, qué malvado, ¿ves? O sea, porque se preocupa por lo moral. Y el que tiene actitud estética, ahí está la B, ¿no? Estética, bueno, se preocupa por la belleza, ¿no? Incluso en un sismo que es un desastre natural, él es capaz de ver lo bello. Entonces, por ejemplo, ve una familia toda, ¿no? Mamá, papá, hijos que han salido a la calle y ahora están todos abrazaditos ahí, ¿no? Hasta, dándose valor, ¿no? Hasta que termine el sismo. Entonces, mira qué hermoso, ¿no? Hasta en situaciones extremas, ¿no? Hay un espacio para la belleza, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Ese tiene actitud estética. Y el que tiene actitud filosófica se puede preguntar muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, lo que te decía hace un rato, ¿no? Entonces, mira al que tiene actitud religiosa y se pregunta, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de esta persona? Que hay un Dios que causa los temblores, ¿no? O sea, es un Dios castigador, ¿no? Vengativo, o sea, pero si se supone que Dios es perfecto, ¿no? ¿Ves? Esa actitud filosófica, usar la razón, ¿ya? Mira, hasta para el tema religioso, ¿ya? O simplemente que tiene actitud filosófica se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es la vida, no? Y si habrá una vida después de esta, ¿no? O, o lo importante, por eso, de vivir la vida bien, para no tenerle miedo a la muerte, pues, ¿no? Porque si ya cumpliste tus objetivos, tus metas, como que te mueres más tranquilo. En cambio, si tienes muchos pendientes, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, esas son las actitudes humanas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Al final te voy a poner otro ejemplo más, pero ahorita voy a ver una por una para que tú entiendas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, vamos por partes. Formas de reaccionar ante las cosas que pasan en el mundo. Actitud pragmática, ya te dije, son personas que valoran las cosas de acuerdo a su utilidad, uso y consumo. ¿Ya? Eso les interesa a ellos. ¿Ya? Una cosa es valiosa en la medida que sea útil o provechosa. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, un ejemplito. ¿Ya? Por ejemplo, una mamá que dice, ¿no? Mi hija ahorita tiene 4 añitos, está creciendo muy rápido, está creciendo. Entonces le voy a comprar ropa como para una niña de 5 o 6, ¿no? Porque está creciendo rápido y quiero ahorrar, pues. ¿Te das cuenta? En cambio, alguien con actitud estética, la belleza, le dirá, no, pero ropa grande se le queda fea, ¿no? Pero no, el pragmático dice, no, ¿qué importa? ¿Quién la va a ver? Es niña, ¿no? La cosa es que esté cómoda y que le abrigue, ¿no? ¿Ves? Y le va a durar. Ese es el pragmático, ¿ves? Contrario al estético. El estético está mirando más la belleza, ¿no? Ropa que le quede a la talla, es más combinación de colores bonitos, eso es estético. En cambio, pragmático, no práctico. La ropa es para que le abrigue y que le dure, eso quiero yo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, sin embargo, un pragmático también se va al extremo, ¿ya? ¿No? Tú pones un pragmático, todo lo valora según la utilidad, hasta a veces a otras personas, ¿no? Entonces, me voy a hacer amigo de fulanito porque algún día me puede ayudar a conseguir trabajo. Me voy a ser amigo de menganito porque, ¿no? Algún día me puede ayudar, ¿no? Porque su papá es abogado, qué sé yo, no sé. Ese es pragmático, ¿ves? Utilidad, uso, ¿ya? De extremo a extremo. Y estético, ya te dije, ¿no? Admirar la belleza de las cosas, ¿no? Desde cómo te vistes hasta ser un artista. Pues. Generalmente, por ejemplo, los negociantes tienen actitud pragmática, ¿ya? Los empresarios tienen actitud pragmática. Los artistas suelen tener más actitud estética. Te cuenta la belleza, ¿no? Pintan, disfrutan de la pintura. O alguien tiene actitud estética, también es aquel, como está ahí en las imágenes, ¿no? Alguien que es capaz de salir del trabajo y se va a mirar la puesta del sol. Es tan hermoso cuando el sol se oculta, sobre todo en verano, ¿no? Que no pueden resistir, ¿no? Van y quieren ver, ¿no? Lo bello que es ese espectáculo, por ejemplo, ¿no? O se van a los museos porque valoran mucho la belleza. En cambio, el pragmático, ¿qué valora? Te dije, la utilidad, ¿no? El provecho, ¿ya? La actitud religiosa, ya te dije, ya, ¿no? Eh, son personas que, o sea, o es el creer que en cualquier cosa que ocurra está involucrado un ser superior, o sea, Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Es actitud religiosa.
Entonces la actitud religiosa está presente también, desde persignarse, ¿ya? Hasta el extremo. Hay gente que cree que pues Dios decide todo, ¿no? Por ejemplo, la vida y la muerte, ¿no? Hay gente que cree que, por ejemplo, cuando alguien ha muerto, a Diosito se lo ha llevado porque es bueno. O alguien muere, no, Diosito se lo ha llevado por malvado, pues. O sea, como si, entonces, y al final ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, total, se lleva a los buenos, se lleva a los malos, ¿cómo es la cosa? ¿No? O no se lleva a nadie. O de repente es nuestra responsabilidad cada uno, cómo vive, cómo se alimenta, cómo se cuida o no. En fin, ¿ya? La actitud religiosa es creer, en cambio, que hay un ser, pues, que decide las cosas, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la actitud moral, vamos a ver, ahí está, ¿ya? La actitud moral, ¿ya? Ellos, qué cosa es lo que más valoran? Los valores morales. Cuando hablamos de valores morales, me refiero a la justicia, honestidad, solidaridad, etc. Eso es lo que más valoran ellos, ¿ya? Entonces, siempre se están esforzando por ser justos, honestos, decir la verdad, no mentir, etcétera. Y también valoran a las demás personas, también por eso, pues. Por ejemplo, el que tiene actitud moral, cuando le dice un amigo, se pregunta mucho, ¿y esta persona es solidaria, es honesta, es justa? Sí, entonces voy a ser amigo de él porque se parece a mí, pues, ¿no? Y critican, rechazan a quienes, ¿no? Están en contra de los valores morales, pues, ¿ya? Esa es la actitud moral. ¿De acuerdo? Hace muchos años, chicos, yo vi algo que ocurrió en una combi, ¿ya? Había un chofer bien, bueno, perdón, un cobrador bien bocón, ¿ya? Acelerado, ¿no? Entonces me acuerdo que la combi se cuadraba en cada puente y demoraba, pues. Entonces un señor que iba a su trabajo le reclama y le dice, ¿no? Oye, pues, estás parando en cada paradero, pues, tenemos que ir a trabajar, le dice. Y el cobrador, bien altanero, le dice, ¿se compare? ¿Qué tienes? ¿Estás apurado? Toma tu taxi, ¿ah? Así le dice, ¿no? Entonces devuelve mi pasaje, pues, le dice, no te voy a devolver nada. Así le dice, ¿no? Se puso así bravo, ¿ya? Porque el señor era más pequeño que él, ¿ya? Un paradero más allá, nomás sube un grandazo, ¿ya? Igual ve que se demoran y igualito le reclama, ¿eh? Es más chanca toda la lata, bla, bla, bla. Oye, vamos rápido, pe, ¿qué esperas? Tenemos que ir a trabajar todos, le dice así, ¿no? ¿Tú crees que el cobrador se puso igual? No, ahí se le habló bonito, le dijo, deja chambear, pe, le dijo así. Cambió, sí. Yo estaba mirando todo eso, ¿no? Me puse a pensar, yo estaba era chivolo ahí, que yo estaba, historia de escolario ahí. Y me puse a pensar, ¿no? Pucha, pero eso se llama cobardía, ¿no? O sea, al más pequeño, sí, con el que es más chico que yo, uy, me pongo bien valiente. Y con el más grandazo, qué feo. Y me tracé la tarea. Yo nunca voy a hacer así, nunca les dije yo. Voy a tratar a todos por igual, ¿no? Para eso me dije, ¿no? Cuando algún día alguien me trate mal y supongamos que es más pequeño que yo, más flaquito que yo me voy a imaginar que esta persona mide 1,85 y pesa 90 kilos. Y así con ese respeto lo voy a tratar a cualquiera, ¿no? Esa tarea me trace. Esa actitud moral, por ejemplo, ¿no? Te voy a mentir, no siempre he tenido éxito. A veces por ahí que vivimos en una sociedad tan machista que te dicen que macho que se respeta tiene que también, pues, ¿no? Imponerse, ¿no? Por la fuerza, ¿no? Entonces, alguna vez he fallado, no te voy a mentir, pero sigo esforzándome por ser justo, ¿no? Tratar a todos por igual, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, sí, porque alguna vez, ¿no? Como te decía, sí, mm, he fallado en ese cometido, o sea, no te voy a negar que alguna vez no me molesté, ¿no? Sí, pero generalmente trato de tratar con el mismo respeto a todos, independientemente de su tamaño, condición económica, social, etcétera. Cosa que a veces es difícil, no te voy a mentir, ¿ah? Pero bueno, esa actitud moral, esforzarse por ser justo, por ser correcto, por ser solidario, y evitar lo contrario, ser egoísta, ser abusivo, etcétera, deshonesto, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente llegamos a la actitud filosófica. ¿Ya? Hay una actitud filosófica espontánea. Esta no requiere de estudios, nada, y surge en situaciones extremas, jovencitos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, supongamos, a ver, servicio militar obligatorio y hay una guerra con Chile, por ejemplo, y te mandan a la frontera. Tú tienes 19 añitos, ¿qué? 19, 18 añitos, y te dan un fusil y vas a tener que dispararle al otro, y es una situación extrema, pues, ¿no? Y tú te preguntas, ¿no? ¿Y quién soy yo para quitar la vida de otro, ¿no? Pero es chileno, es el enemigo, ¿y quién dice? Es un chico igual que yo, que también tiene sueños, familia, quiere vivir, o sea, ¿qué es la guerra? ¿Por qué nos matamos? ¿Ves? ¿ves? Ya te pusiste a filosofar ya. ¿Pero por qué?
porque ocurrió una situación extrema, pues, ¿de acuerdo? O la pobreza también te lleva a veces a filosofar, ¿no? ¿De acuerdo? Me acuerdo cuando era, bueno, yo vengo de una situación de pobreza extrema, nunca lo he ocultado. Al contrario, siempre lo reivindico, ¿no? Entonces yo me preguntaba cosas como esas, ¿por qué ricos? ¿Por qué pobres? Porque yo escuchaba que decían, el rico es rico porque trabaja más, pues el pobre es pobre porque no trabaja. Pero mi mamá se rompía el lomo trabajando y nada, ¿no? O sea, entonces, no, ¿qué está pasando acá? Me preguntaba, ¿no? ¿Y a qué se debe? O me preguntaba, ¿por qué no puede haber una distribución más equitativa? ¿Por qué tiene gente que tiene tanto y gente que no tiene nada? ¿No podríamos, ¿no?, repartirnos? ¿Qué lo detiene? ¿No? ¿Por qué un hombre no puede hacer eso? Decía, ¿no? Yo me ponía a pensar así en mis ideas, ¿no? Ya, esa es una actitud filosófica espontánea, por ejemplo. La actitud filosófica, en cambio, propiamente dicha, es cuando ya es una postura ya académica, ¿no? Para eso tú lees a otros filósofos, porque hay mucha gente que se ha preguntado muchas de estas cosas, ¿no? Entonces tú lees a otros filósofos y te nutres de ellos, ¿de acuerdo? Esa es ya la actitud filosófica, que tiene como características ser problemática, radical, cuestionadora, crítica. Esas características vamos a verlas ahorita, no te preocupes, ¿ya? Bien, ahí están las actitudes humanas entonces, ¿ya? Ahora un ejemplo para resumirlas todas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, a alguien le ha dejado su pareja, ¿ya? Si eres un chico, y si eres una chica, te abandonó, tú pero eres nada, ¿ya? Listo, te pelearon, te dejaron. Tú estás sufriendo y a ver, ¿qué actitud adoptas, por ejemplo, ¿no? El que tiene actitud pragmática, por ejemplo, es práctico, ¿no? Ah, ya, pues, hablan así, ¿no? Se fue una, ya vendrán otras, pues, ¿no es cierto? Sea, ¿para qué me voy? ¿Por qué voy a sufrir? Si no me quiere, yo tampoco no la voy a querer, pues, ¿por qué voy a sufrir? No merece mi cariño. Ya buscaré a alguien que sí merezca mi cariño. Es práctico, pues. No se hace muchos problemas, ¿no? Aunque es, como cualquiera se pone triste, pero es práctico, ¿no? Es más, ¿para qué voy a pelear? Ya nomás, ya gracias. Mientras duró fue bueno, ¿ya? Y listo, se acabó, chao. Ese es práctico, pragmático, ¿ya? Nada que me voy a quedar solo. ¿Qué me voy a quedar solo si en el mundo hay 6.000 millones de habitantes? ¿Cómo me voy a quedar solo? El que tiene actitud estética, de repente escribe un poema, hace una pintura, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ves? La belleza, la belleza. El que tiene actitud religiosa, la clásica, ¿no? Amiga, las cosas pasan por algo, le dice a su amiga, ¿no? ¿Cómo que las cosas pasan por algo? O sea, hay como una especie de idea de que, bueno, no, o sea, Dios te pone en el camino, ¿no? A alguien, ¿ya? Para que aprendas, y ahora que aprendiste te va a poner a alguien bueno, ¿no? Esa es la actitud religiosa, ¿no? Hay gente que cree hasta eso, ¿no? Que Dios es el que te pone gente en el camino, ¿cierto? ¿No es cierto? Bueno, en fin. Actitud moral, listo, ¿no es cierto? Dignidad, hay que tener dignidad, amigo, amiga, ¿no? No sufras, no ruegues, ¿no? Hay que tener dignidad, mantener la dignidad. Los valores, hay que mantener los valores, ¿no? Nada que como corazón serrano, sácame la vuelta, pero no me dejes. No, 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 hay que tener dignidad, ¿no? Los valores. ¿Ya? Y el que tiene actitud filosófica se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué sufro tanto si no me quiere? ¿Ya? ¿Esa persona es tan valiosa? ¿O soy yo que sabe querer demasiado o no sabe querer? ¿O el problema soy yo? ¿No? Porque el valor está en esa persona, o sea, porque yo, ¿por qué sufro tanto? Ni que fuera, pues, no, dice una chica, por ejemplo, ni que él fuera, pues, el físico de Brad Pitt y la mente de Albert Einstein, ¿por qué sufro tanto, ¿no? Por él, ¿no? Entonces, no sé, hay algún problema de repente en mí, no sé querer, estoy muy necesitado de afecto, ¿qué pasa conmigo, no? ¿Ya? Ese es usar la razón, ¿ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien, ahí están las actitudes humanas. ¿Alguna pregunta sobre alguna de las actitudes humanas, jovencitos? A ver, con toda confianza, por favor. ¿O está todo claro? Con confianza, muchachos, nomás, ¿ah? Ningún problema, yo no, estoy encantado de ayudarlos a ustedes, ¿ah? A ver, a ver, el chat. Ya, Ramos, gracias. Entonces voy a continuar, ¿ah? Pero igual, si les más tienen dudas, pregunten nomás, ¿ah? ¿Ya? Gracias, Ramos. A ver, ¿alguien más? Muy bien, Espíritu. Listo. Continuamos entonces. Ya. Ahora justamente vamos a ver las características de la actitud filosófica, ¿ya? Y vamos a verlas con la diferencia, y vamos a ver sus diferencias con la actitud científica o ciencia, ¿ya? Muy bien, ¿ya? A ver. ¿Cómo estás, Camilita? Qué gusto. Ya, listo, listo. Muy bien, muy bien.
Ya, a ver, empecemos entonces a ver, la filosofía. Te había dicho que en primer lugar la filosofía es universal, ¿no? A ver, porque luego vamos a ver la ciencia. A ver si se puede pasar esto. En cambio, la ciencia es más bien particular, ¿ya? ¿Por qué la filosofía es universal? Porque aborda, te dije, este, eh, la totalidad de la realidad, ¿ya? Aborda las leyes más generales de la realidad natural, social y del pensamiento, ¿ya? Entonces yo te puse incluso este ejemplo, ¿no? La filosofía, perdón, la ciencia dice, yo voy a estudiar del hombre una parte, ¿no? La medicina dice, yo voy a estudiar su cuerpo, su anatomía y fisiología. La psicología dice, yo voy a estudiar otra partecita, sus procesos mentales y su conducta. La sociología dice, yo voy a estudiar otra parte del hombre, el hombre relacionándose, perdón, con otros hombres, ¿ya? Y cada uno así se reparte. En cambio, la filosofía dice, no, yo estudio al hombre en su totalidad, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese es universal, ¿ya? O es más, el hombre como parte del universo, ¿ya? Eso es universal. Estudia las leyes más generales, más amplias, ¿ya? Otro es metódica, ¿ya? A ver, chicos, un método es un procedimiento, ¿ya? Un método es, te decía, un procedimiento, ¿ya? Un método es un procedimiento. Entonces, ahí sí ambas, ¿ah? La filosofía y la ciencia son metódicas. Usan métodos diferentes, pero tienen métodos, tienen procedimientos, pasos precisos para obtener información, ¿de acuerdo? Para obtener información, este, eh, racional, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, a ver, un ratito, porque alguien preguntó algo, a ver. Está viendo acá que alguien había preguntado, a ver, ¿quién es? Chancahuana dice, ¿no? ¿Y si es indiferente a las tragedias? Depende, pues, hijito. A ver, si se muere tu mamá, es una tragedia. ¿Tú serías indiferente? No creo, ¿no? Lo que pasa es que hay tragedias que sí ¿no? Nos conmueven y otras que no, pues, ¿no? Entonces, habría que ver cuál, ¿no? Pero a todos alguna tragedia nos va a conmover. Más o menos, eso sí, claro, ya depende de cada uno. Depende de qué te sensibiliza más, ¿no? Una tragedia es ver a un niño, por ejemplo, que en vez de estar estudiando está vendiendo caramelos en los paraderos ¿no? O cruces peatonales donde van día semáforo, ¿no? Incluso arriesgando su vida, pues son tan chiquitos que un carro lo puede atropellar, ¿no? Esa es una tragedia, por ejemplo. ¿A ti no te da pena? Bueno, a mí sí. Bueno, entonces tenemos diferencias, pues. O de repente, sí, profe, me da un poquito de pena. A mí me da bastante, me da ganas hasta de llorar a veces. De repente también porque soy papá, ¿no? De repente también, ¿no? Con los años también uno va cambiando también, ¿ah? Entonces sí, yo creo que a todos nos afectan las cosas, no somos robots, somos humanos. Pero una cosa te afecta más, otra cosa te afecta menos. Eso sí, pero a todos algo nos va a afectar, ¿no? Dependiendo de qué nos afecta, ya, ahí tenemos ya pues nuestras diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, ay, qué horror, mis ojos, mira cómo se viste esta, con color fucsia y verde fosforescente, no lo puedo creer, es un drama para esta persona, que alguien se vista así, ¿no? Porque tiene una actitud estética, ¿no? En cambio, que tiene actitud moral, dice, si esta persona es honesta, solidaria, ¿qué me importa a mí cómo se viste, ¿no? Si se viste de fucsia, de verde, marrón, no me impacta, pero sí me interesan sus valores. Admiro, por ejemplo, lo justa, lo honesta que es, ¿no? O detesto lo irresponsable que es, por ejemplo. Ya, por ejemplo, yo veo a veces, no sé, alguna vez he visto un ratito así el programa de Magali Medina, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente dice que fea, no sé qué cosa. La verdad que a mí esa parte no me interesa, o sea, la parte física, o sea, no me parece que debamos estarnos insultando por ese lado, ¿no? No, pero por ejemplo, sí me parece que pues, sí me molesta la hipocresía, por ejemplo, ¿no? Ella ataca a otras que se han operado, se han hecho ¿no? Sus retoquitos y ella también lo ha hecho. Ya, eso sí, la parte moral, sí. ¿Ves? En este caso, mi actitud moral está por encima de mi actitud estética, pues, ¿ya? Depende, pues, depende. Entonces, sí, a todos nos afecta algo, sino que hay que ver qué cosas es lo que más nos afecta, qué cosas, ¿ya? Y qué actitud tomamos frente a eso, ¿no? Si la pragmática, la religiosa, ¿ya? De repente tú eres un poquito más pragmático, pues, o pragmática, ¿no? O sea, tú eres más práctico, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué voy a sufrir? Mejor busco una solución, ¿no? ¿Para qué voy a maldecir la oscuridad? Mejor busco una linterna, ¿no? Por ejemplo. ¿Para qué me voy a lamentar? Mejor busco una solución. Aún así te afecta, pero si eres más de buscar soluciones, entonces lo tuyo es la actitud pragmática, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta? A ver, chicos, ¿sí?
Hola. Ya está. Ya, qué bueno. Me alegra ser útil. Me alegra ser útil. Qué bueno. Ya, sigamos ahora. Entonces, actitud universal, porque la filosofía estudia las leyes más generales, ¿ya? La totalidad, ¿ya? Del universo, de la naturaleza, ¿ya? Del pensamiento, etcétera. Metódica, porque sigue procedimientos ordenados para obtener información valiosa, pues racional, ¿ya? ¿De acuerdo? Sistemática porque organiza, ordena los conocimientos, ¿ya? Cada cosa que va descubriendo lo ordena, lo organiza, lo vincula con otra información anterior, ¿ya? Radical, este es muy importante, ¿ya? Así como universal, radical es otra característica muy importante. Radical viene de raíz, ¿ya? De raíz, porque la filosofía dice, intenta establecer los primeros principios de la realidad, buscando la raíz o fundamento de todas las cosas, ¿ya? Eso es radical, ¿ya? Buscamos buscamos la raíz, el fundamento de todo. A ver, te voy a poner un ejemplito, ¿ya? Respecto al tema de la delincuencia, todos estamos molestos porque cómo ha aumentado la delincuencia. Y ahora cualquiera tiene un revólver, ¿no? Ya que usar revólveres para asaltar una pollería, ya qué absurdo. O sea, bueno, antes asaltaban pues, bancos, no sé, pero ahora ni una pollería de barrio puede estar tranquilo, es la muerte, ¿no? O los asaltan en la puerta de su casa a veces, ¿no? O sea, es que también con un arma, ¿quién se mete? De los vecinos, ¿no? Bueno, ay, peor, a veces golpean mujeres todavía estos desgraciados, ¿no? Entonces ya todos estamos molestos, ¿no? Entonces la mayoría que buscamos, venganza, ¿no? Que haya más policías, que haya pena de muerte, que haya más cárceles, que haya castración, ¿no? Y que salgan los militares a patrullar, que le disparen a los malditos, ya todos estamos molestos. Y es entendible, ¿eh? Yo también estoy molesto como cualquiera. Listo. Pero acá viene la parte de la actitud filosófica, radical. Un filósofo va a ir a la raíz, radical es raíz, va a ir a la raíz y se va a preguntar, ya está bien, ya más cárceles, más policías, ayudan, pero no resuelven el problema. La pregunta es, ¿y por qué están aumentando los delincuentes? Es más atrás me voy a la raíz. ¿Un delincuente nace o se hace? O sea, alguien nace ya delincuente, de bebito ya, no sé, pues, ¿no? ¿Qué cosas? Desmantelaban cochecitos, secuestraban cositos de peluche, robaban mamaderas, ¿tú crees? No, no. Eran niños como cualquiera, ¿no? ¿Y en qué momento se desviaron tanto del camino que se volvieron así delincuentes, tan crueles? ¿Qué ha pasado? ¿En qué estamos fallando como familia, como sociedad, como Estado? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos cambiar? ¿Ves? Eso es radical, ir a la raíz, ¿ya? Hace años una profesora nos decía en la universidad esto, ¿no? Mira, la delincuencia es como la hierba mala, nos decía ella, ¿no? Tú puedes arrancar las hojas, ¿no? Ya este delincuente preso, estás arrancando las hojas. Pero la hierba mala no desaparece porque arranques las hojas. Es más, hasta puedes arrancar el tallo y la hierba mala va a volver a crecer. La única forma de acabar con la hierba mala es ir a la raíz, arrancarla de raíz. Y a lo mismo es la delincuencia. Puedes poner más policías, más cárceles. De hecho, yo escuché que, por ejemplo, en Brasil hay unas cárceles enormes, son tan grandes que hay 80.000 presos en una cárcel enorme. Pues ya, tú puedes así, igual acá, cárceles más grandes, ya. Además que hay que mantener esos presos, ¿ah? Ya, bueno, pero eso no resuelve el problema es ir a la raíz, y la raíz es la familia, la sociedad, el Estado, la falta de educación, de valores, ya, eso cómo lo resolvemos, ¿ya? Eso se pregunta un filósofo, por ejemplo, ¿ves? Es ir a la raíz, al origen, a la causa primera de todo, ¿ya? Muy bien, muy bien. A ver, creo que hay una preguntita por aquí, a ver. Claro, mejorar la educación. Estoy de acuerdo contigo, Chancaguán. Sí, sí, una de las raíces es mejorar la educación, ¿ya? Y cuando hablo de educación no solamente es matemáticas, inglés, no sé, que está muy bien, sino también otros cursos como estos, por ejemplo, filosofía, ¿no? De repente algo más de valores también, ¿no es cierto? Pero además, sabes que no solamente es estudiarlo, hay que practicarlo, ¿ya? Porque, a ver, tú puedes memorizar, porque hay colegios que enseñan valores, ¿ah? Y este chico memoriza qué cosa es solidaridad, pero en la práctica no es solidario. Entonces, habría que también, ¿no? De repente, ver la forma de que se practique, no solamente se haga teoría, ¿no? Pero ahí va, alguno va a decir acá, profe, todo viene de casa. Bueno, la casa es muy importante también, pues. El problema es que los papás están mucho tiempo fuera de casa, entonces ustedes
prácticamente crecen solos, están a merced de la internet, la televisión, ¿no? Por eso en algunos países, te decía, como en Alemania, por ejemplo, se trabajan 6 horas, han reducido la jornada laboral a 6 horas. ¿Para qué? Para que los padres puedan estar más tiempo en casa con los hijos, educarlos, orientarlos, guiarlos, porque eso necesitan ustedes son jóvenes, pues, todavía. ¿Ya? Bueno, ahí lo vamos a dejar. La otra es trascendente, la filosofía es trascendente. Dice, trascender es ir más allá de tu experiencia sensible, o sea, lo que tú has visto, y más allá incluso de tu propia vida, eso es trascender. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay cosas que yo no he visto, hechos históricos, por ejemplo, pero tengo conocimiento de ellos. O hay cosas que no veo, por ejemplo, el pensamiento, la conciencia, no la veo, pero sé que existe. O también ir más allá de mi propia vida. Antes que de mí ya existía. Antes de la humanidad incluso ya existía un mundo. ¿Cómo era, no? Y después, ¿cómo será? Es decir, algún día la humanidad será superada por una especie superior, ¿cómo será? ¿No? Ese es trascendente, ¿ya? Ir más allá de mi experiencia inmediata, ¿ya? O es más, preguntarme, cuando me muera, ¿qué voy a dejar yo a este mundo, a las nuevas generaciones? ¿Qué le dejo de herencia? Ese es trascendente, ¿ya? Pero preocuparse por lo que va a ocurrir después de que termine tu existencia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Problemática, también es importante esta, a ver. Estamos destacando universal, radical y ahora problemática es muy importante. ¿Ya? Problematizar, hijos, es plantearse interrogantes de aspectos esenciales de la realidad. ¿Ya? Ahí donde todos creen que la cosa está clara, el filósofo problematiza, se hace preguntas que a nadie se le había ocurrido. Y estas preguntas te permiten una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, antiguamente se pensaba que el centro del universo era la Tierra. ¿Ya? Porque ahí está Dios, perdón, ahí está el hombre que ha sido creado por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, miren, los hechos, tú veías, ¿no? El sol sale por el este y se oculta en el oeste. Ya, pues mira, el sol es el que se mueve, el sol gira alrededor de la Tierra, eso parecía, pues, ¿sí? Pero hubo alguien que se preguntó, ¿no? ¿Y qué tal si no es así? ¿Qué tal si es la Tierra más bien la que gira y al girar parece que el sol se moviera a nuestro alrededor? ¿Ves? Ese qué tal si, eso es interrogarse, ese es problematizar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces el filósofo hace eso constantemente, problematiza, se hace interrogantes, aborda algo desde diferentes ángulos o puntos de vista. ¿Ya? Por ejemplo, el hombre es un ser racional, te dicen. ¿No? Pero tú dices, si somos racionales, mira, ¿cómo hay tanta desigualdad? Gente con tanto dinero y gente que no tiene ni para comer, o sea, bien por esa extrema, ¿no? O porque si somos tan racionales, tantas guerras, no podemos resolver las cosas hablando, todo tiene que ser a balazos. Entonces alguien se pregunta, ¿y qué tal si el hombre no es tan racional como cree? Si es más bien, es emocional. ¿Ves? Ese es problematizar, preguntarse cosas, ¿ya? Interrogarse. Luego está especulativa. A ver, la filosofía como estudia cosas tan amplias, no puede demostrar empíricamente lo que afirma, ¿ya? Menos en laboratorio todavía, ¿ya? Entonces la filosofía se va a basar en suposiciones teóricas, o sea, en deducciones. ¿De acuerdo? Que te repito, no puede probar empíricamente, no puede probarse en laboratorio. ¿Ya? Por eso decimos que la filosofía es especulativa. En cambio, la ciencia sí es experimental, ¿no? Puede verificar empíricamente la ciencia, sí, la filosofía no. Finalmente, crítica, ¿ya? La filosofía es cuestionadora, criticar es cuestionar, ¿ya? La filosofía cuestiona, ¿ya? No da nada por terminado, ¿ya? Todo lo cuestiona, incluso te enseña a cuestionarte a ti mismo, ¿ya? Por ejemplo, hijos, yo como alguien que practica filosofía se cuestiona a sí mismo, ¿no? Mi modo de pensar es como el de un hombre del siglo XX y comienzos del XXI, porque esa es la época en la que me ha tocado vivir. La gente del siglo XXII, ¿cómo pensará? Estoy seguro que va a pensar muy diferente a mí, pues, en muchas cosas, porque la ciencia va a avanzar más, los conocimientos avanzan más, y así como a mí me parece absurdo cómo pensaba la gente en la Edad Media, ¿no? Dentro de 200 años habrá gente que le parecerá muy atrasado el pensamiento de ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ves? Uno aprende hasta a cuestionarse a sí mismo, ¿no? O, por ejemplo, tengo que ser crítico. Mi modo de pensar tiene que ver con mi base económica también, por ejemplo, ¿no? Yo pienso así porque soy una persona que viene de abajo. Hay otra gente que es de clase media, piensa diferente, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es crítico. No dar nada por sobreentendido, cuestionarlo todo, incluso cuestionarse uno mismo también. ¿Ya? Listo.
¿Alguna pregunta sobre las características de la filosofía? Porque las de la ciencia la vamos a pasar rapidito nomás. Hoy nos interesa la filosofía. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesor. Gracias. Continuamos entonces. Ya te decía que las de la ciencia vamos a pasar más rápido, ¿ya? A ver. Ciencia, a ver. Entonces, mientras la filosofía es universal, te dije que la ciencia es particular, ¿no? La ciencia investiga un aspecto nomás de la realidad. Es más, mira, nota cómo las ciencias se hacen cada vez más específicas. La física, por ejemplo, se ha dividido, ¿no? En astrofísica y la física cuántica. La química, en química orgánica y inorgánica. De la biología ya se le dio una rama que es la genética. Y así, las ciencias se hacen cada vez más puntuales, más específicas, ¿ya? Estudian porciones más puntuales de la realidad. También la filosofía es universal, es lo contrario, ¿ya? Estudia lo general, lo total. Metódica, ya, eso sí te dije que ambas son metódicas, ¿no? Porque siguen procedimientos. Métodos son procedimientos para obtener, ¿ya? Conocimientos verdaderos, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? En filosofía, por ejemplo, está el método de la mayéutica de Sócrates, el método de la duda metódica de Descartes, eso es en filosofía. Y en ciencia tenemos el método, acá está, observacional, el método experimental, y está la experimentación, etcétera. ¿Ya? Sistemática, ambas son sistemáticas también, ¿no? Porque organizan los conocimientos, ya los ordenan, ¿ya? Objetivo, el conocimiento científico es objetivo porque trata de reflejar la realidad tal cual es. No es lo que a mí me gustaría que sea, no, cómo es la realidad. Me guste o no, así son las cosas. Eso es el objetivo, ¿ya? Más allá de mi gusto, cómo es la realidad. Verificable, ¿no? ¿Ves? La filosofía es, te dije, especulativa. ¿Ya? Especula, supone, deduce. En cambio, la ciencia sí es verificable, verifica lo que afirma. ¿Ya? Lo puede verificar. ¿Ya? A ver, el verde de las hojas de las plantas se debe a la clorofila. Eso lo puedo verificar. Lo llevo a un laboratorio y no descompongo. Y sí, mira que sale un líquido verdoso. Esa es la clorofila. Por eso el color verde de las plantas. Lo puedo verificar, lo puedo comprobar. En cambio, la filosofía no. Pues, ¿sabes cómo probamos el origen del universo, la teoría del Big Bang? ¿Cómo? No, no hay forma de llevarlo a un laboratorio. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por eso la filosofía especula, deduce, a veces supone, en cambio la ciencia verifica, comprueba. ¿Ya? Y finalmente la ciencia es predictiva, se adelanta, se anticipa a lo que podía pasar. ¿Ya? Para eso hacemos ciencia, hijos, para adelantarnos, ¿cierto? ¿Ya? Para adelantarnos a lo que pueda ocurrir. ¿Ya? Por ejemplo, en psicología, ¿no? Si los padres son violentos, el niño probablemente también va a ser violento, ¿no es cierto? Entonces nos anticipamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar a los niños con respeto, no aplicarles violencia, ¿ves? Nos anticipamos, pues, para luego no estarnos lamentando de que por qué mi hijo es violento, por ejemplo, ¿no? Y así, cada ciencia anticipa, predice, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, terminamos. A ver, la última parte es la de las disciplinas filosóficas. A ver, acá mucha atención, ¿ya? Estas son ramas de la filosofía, ¿ya? Las disciplinas filosóficas son ramas de la filosofía, ¿ya? La primera es la ontología, ¿ya? Mira lo que dice ahí, ¿eh? Disciplina filosófica que se encarga del estudio del ser, ¿ya? Del ser. ¿Qué es el ser, chicos? El ser es el existir, pues, ¿ya? Entonces la ontología se pregunta, ¿qué cosa es existir? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es existir? A ver, chicos, para ahorrar tiempo. De repente alguien dice, existir es vivir, profesor, vivir. Entonces yo te diría, no, una piedra no vive, pero existe, ¿sí o no? Entonces existir es de repente ocupar un lugar en el espacio. Ya, una piedra ocupa lugar en el espacio, pero un pensamiento no ocupa lugar en el espacio, ¿sí o no? Pero existe o no existe. Entonces, ¿qué es existir? ¿Ya? Y luego, ¿qué es primero, la idea o la materia? ¿El espíritu o la materia? Ya, eso estudia la ontología. ¿Ya? Eso estudia la ontología. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Mira lo que dice Ramos, interesante, ¿no? Existir es estar presente en el mundo, dice, pues. Claro.
Claro que yo podría retocar. ¿Y qué es estar presente en el mundo? Pero su respuesta está bien, vale, vale como esfuerzo, está muy bien, Ramos. ¿Ah? Wow, Díaz me dice. Ah, pero esto lo sacado, ¿dónde lo he sacado? A ver qué dice acá. Es un término sin categorremático, dice. Existencia es existencia de algo, de una esencia posible, no una existencia absoluta puro. Esta idea presupone un término absoluto, que fuese posible también como posibilidad absoluta. Bueno, ahí está dando vueltas, no están diciendo mucho, ¿ah? Pero igual, gracias por el esfuerzo. Ah, igual muy libre, no sacar esa definición. ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que ustedes tendrían que, ya van a aprender, chicos, con el tiempo buscar, este tipo de definiciones no lo vas a encontrar en el diccionario, un diccionario común y corriente, hay diccionarios filosóficos, ¿ya? Bueno, muy bien, pero ahí vamos a dejarlo, ¿ya? El ser, la existencia. Ya, se va a preguntar en cosas como estas, mira, a ver, ¿el universo es eterno? ¿Es infinito o sí tiene límites? ¿De espacio o de tiempo? ¿No? Ya, supongamos que tiene límites. Ya, hasta acá llega el universo. ¿Y más allá qué cosa hay? La nada. ¿Existe la nada? No, pues, profe, es la nada. Entonces, la nada no existe. Entonces, el ser lo es todo. Ya, ese tipo de preguntas se hace la ontología. ¿Ya? Muy bien, no nos compliquemos. Ahí vamos a dejarlo. No te olvides, ¿ah? Estudia el ser. Al menos eso acuérdate por ahora. Luego veremos algunas disciplinas filosóficas, todas no las vamos a ver, algunas vamos a ver más adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ontología del ser. Luego tenemos la nociología. Ahí no te compliques, ¿ya? La G no suena, ¿ya? No, nada, nada. Nociología. Es igual que psicología. En psicología la P no sonaba, ¿te acuerdas? La P no suena. Psicología. Ya, igual acá nociología. Entonces, ¿para qué la ponen, profe? Es que esto viene de otro idioma, pues viene de latín, ¿ya? ¿De acuerdo? Nociología. Jóvenes, la nociología simplemente es el estudio del conocimiento, pero en general. ¿Ya? Estudio de conocimiento en general. ¿Cómo en general, profe? Ah, es que lo que pasa es que luego viene la epistemología. ¿Ves abajo la epistemología? La epistemología estudia también el conocimiento, pero científico, o sea, la ciencia. ¿Ya? En cambio, la nociología estudia el conocimiento general. ¿Ya? El sentido común, el conocimiento en general, filosófico, artístico, qué sé yo. ¿Ya? En cambio, la epistemología estudia la ciencia, nada más, conocimiento científico. ¿Ya? Pero entonces, a la nociología, por eso también se le llama teoría del conocimiento, porque estudia el conocimiento en general. Primero se pregunta, ¿es posible conocer? ¿El hombre puede conocer? Algunos de ustedes dirán, obvio, profe, esa pregunta, ¿cómo que el hombre puede conocer porque tenemos ideas? Ya, pero la nociología te diría, un escéptico te diría, ¿no? ¿Y qué tal si tus ideas son puras creencias nada más y no conocimientos? ¿Ya? Porque le ha pasado al hombre, ¿eh? Muchas veces él creía que tenía conocimientos y luego se descubrió que eran creencias, aproximaciones equivocadas, ¿no? ¿Ya? Otro dice, no, el hombre sí puede conocer porque mira cómo no construye cosas, sino listo. Luego, ¿cuál es la fuente del conocimiento? La razón o la experiencia, etcétera. ¿Ya? Esa es la nociología. A ver, acuérdate. Estudio del conocimiento en general, ¿ya? Nociología. En cambio, la epistemología estudia el conocimiento científico, ¿ya? ¿Qué cosa es la ciencia? Cuando decimos que un conocimiento ya no es conocimiento en general, sino es ciencia. Por ejemplo, ¿la astrología es una ciencia, chicos? No, no es ciencia, prof. Muy bien. ¿Y la astronomía? Ah, la astronomía sí. ¿Y por qué? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué uno sí es ciencia y el otro no? Ah, el objeto de estudio, el método, y ya. Todo eso responde la epistemología. Cuando un conocimiento es científico y cuando un conocimiento no es científico, no es ciencia. ¿Ya? Por eso también la epistemología estudia el método científico, las clases de ciencia que hay, etcétera. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, recapitulando, ¿ah? Ontología, estudia el ser. Nociología, estudio del conocimiento en general. Epistemología, estudio de la ciencia o conocimiento científico. ¿Ya? Y seguimos. Axiología. La axiología ahí dice, mira, teoría del valor. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde proviene el valor de las cosas? ¿De las cosas mismas? ¿O es el ser humano el que le da valor a las cosas? Por ejemplo, a ver, un diamante al final es carbón, dice, ¿no? Pulido, ¿no? Si un diamante es carbón pulido, es carbón. ¿Pero por qué vale tanto? Pues, profe. Ay, mira, eso se pregunta en la axiología. Pues, ¿por qué vale tanto?
Es porque al hombre se le ocurre y dijo un día, ya, estos diamantes van a costar mucho, ¿no? O es por las características propias que tiene ese diamante, ¿no? De ser una de las estructuras más duras que hay. ¿De qué depende? ¿Dónde está el valor? Eso estudia la axiología o teoría del valor, ¿ya? ¿De dónde proviene el valor? ¿De las cosas mismas o somos los sujetos, los humanos, los que le damos valor a las cosas? ¿Ya? Eso es la axiología, teoría del valor. ¿De acuerdo? La ética estudia también los valores, pero valores morales específicamente. La ética estudia los valores morales. Pues ahí dice teoría de la moral. ¿Cuáles son los valores morales? Justicia, libertad, dignidad, solidaridad, ya, todos esos valores. Y la ética se pregunta, por ejemplo, a ver, ¿por qué ser humilde es bueno y por qué ser soberbio es malo? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurrió cómo surgió esto? ¿Ya? Eso se pregunta la ética. ¿Qué está bien, qué está mal? ¿De acuerdo? Va a haber filósofos como Nietzsche, por ejemplo, decían, no, eso de ser humilde, eso está mal. Ser soberbio está bien, más bien. No hay nada de malo en ser soberbio, decía Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Y tenía todo su argumento, ¿ya? Entonces eso estudia la ética, los valores morales, la moral, qué está bien, qué está mal, ¿ya? La estética es la teoría de la belleza. ¿Quién decide, quién define, cómo sabemos que algo es bello? Por ejemplo, la pintura, la Gioconda o la Mona Lisa, ¿no? Para algunos dicen, pues es fea, dicen algunos, otros dicen, no, es hermoso. ¿De qué depende? Pues, ¿quién decide? ¿Qué cosa es la belleza? Desde el punto de vista técnico, alguien te diría, técnicamente esa pintura es hermosa, porque mira, está bien proporcionado, o sea, no es que la frente es muy grande, un ojo más grande, no, no, es bien proporcionadito. Técnicamente es hermoso. Es más, dice que tú te pones en cualquier lugar de la pintura, te pones a la izquierda, a la derecha, al centro, y siempre parece que te mirara, o sea, como que te siguiera la mirada, dice, para que veas la técnica de pura del pintor, ¿no? Además, también parece que, a ver, que te sonríe, ¿no? Una especie de sonrisa, así también. ¿Cómo capturar la sonrisa? A ver, no es tan fácil eso. No es una risa exagerada, es una sonrisa así pudorosa, disimulada. Esa actitud, así nomás cualquiera no la capta. Pero además, desde el punto de vista del contenido, te nos interesa. Es un rompimiento con los estándares de la estética anterior, pues. Antes se decía que bella era blanca, rubia, ojos azules, nariz repingadita, pero el pintor se preguntó, ¿y por qué? Es la única forma de belleza, o sea, alguien morena no puede ser bella, alguien con nariz más grande no puede ser bella. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces cuestiona los estándares de la estética y la belleza. ¿Ya? Esa es la estética, estudia la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿De dónde proviene la belleza? ¿Quién decide qué es la belleza? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, históricamente el concepto de belleza de mujer, por ejemplo, ha ido cambiando, ¿no? En la antigüedad la mujer más gordita era bella, ¿no? Ahora se ha impuesto una especie de belleza anoréxica, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta cuándo durará? ¿A qué se debe? Y todo eso estudia la estética, ¿ya? Ahora no solamente la belleza en la mujer, también la belleza en el arte, como acabamos de ver al principio, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Muy bien. Y finalmente tenemos la antropología filosófica, ¿ya? Estudia al hombre. Antropos es hombre, ¿ya? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Hemos sido creados por un ser superior o provenimos de un ser inferior, ¿no? Provenimos de homínidos, hemos evolucionado, ¿ya? Luego, ¿qué cosa es el hombre? ¿Es un ser racional? ¿Es un animal más evolucionado? ¿Es un ser espiritual? ¿Es la máxima creación de Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y finalmente, ¿tenemos alguna misión que cumplir? Dado que somos los únicos que tenemos pensamiento y conciencia, ¿tenemos alguna misión que cumplir o no? ¿O no hay ninguna misión? Simplemente hay que vivir nomás para reproducirnos. ¿Ya? Esas son preguntas de la antropología filosófica. ¿Ya? Entonces, axiología, teoría del valor. Ética estudia la moral, los valores morales. Estética estudia la belleza. Y antropología filosófica problematiza acerca del hombre. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Está todo claro? Todo claro, profesor. Gracias. Vamos a la práctica dirigida. A ver, acá me van ayudando, ¿ya? Atrévanse, no tengan miedo a equivocarse, hijos. Esto todavía es parte todavía de la teoría, ¿ya? Esto me permite a veces puntualizar lo que no ha quedado claro. Por eso a veces yo un poquito que reniego, porque hay algunas preguntitas de tu libro que o no tienen que ver con el tema, o a veces eh, no está en la teoría, ¿no? Hay cositas que hay que mejorar todavía. Pues seguramente ya van a mejorar pronto eso. Ya, a ver, la primera, sí, ¿no? A ver, esta sí está ahí en la teoría. A ver,
A diferencia de la ciencia, la filosofía es un saber. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre filosofía y ciencia? ¿Qué tiene la filosofía de diferente a la ciencia? A ver, ¿quién me dice? Lo universal. Exactamente, muy bien, como siempre, espíritu, muy bien. Te felicito, hijo. Exacto, universal, porque la ciencia, en cambio, es particular. Y lo mismo había respondido Chancahuana y Camila. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, la ciencia es verificable, ¿por qué? Porque se puede comprobar empíricamente, dijimos, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? La ciencia es verificable porque se puede comprobar empíricamente, incluso experimentalmente también, ¿no? Todo conocimiento científico se puede demostrar y contrastar, verificar en la realidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si yo digo que los jóvenes, algunos jóvenes conforman pandillas, eso yo lo puedo verificar en la realidad. Pues voy a algún barrio y compruebo que hay pandillas, pues efectivamente, ¿no? Y que tienen además una estructura, ¿no? Así es, ¿ya? 3, a ver, ¿qué me contesta? Señale la alternativa incorrecta con respecto al saber científico. A ver, ¿cuál es La D, incorrecto? la D. Todas, claro, todas sus demostraciones son especulativas, claro. Al contrario, acabamos de ver que el saber científico, más bien, demuestra, comprueba, se puede comprobar empíricamente. Eso de especulativa es de la filosofía, más bien, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, espíritu, como siempre, tú. Y también Ramos nos ha contestado. Muy bien. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué cosa estudia la ontología? La ontología, ¿qué estudia? A ver, ¿quién se acuerda? El ser. Exacto, pues el ser, muy bien. El ser, ¿no? Muy bien, muy bien. Ajá, muy bien, Camila. Y Munibe, que será el trabajo de describir todo eso. Muy bien, gracias. 5. Por su carácter especulativo, la filosofía. A ver, esto es un poquito más difícil, pero hay que me contesta. No es verificable. Muy bien, espíritu. En todas, ¿ah? Claro. Eso significa especulativa, pues que no se puede verificar, o no se puede contrastar, ¿ya? No se puede contrastar. Ah, mira, ves, varios se habían respondido eso también, ¿no? Ramos, Camila, Chancahuana, muy bien. 6. La ciencia presenta las siguientes características. Bueno, acá sí era un poquito largo, ¿no? Pero hemos visto, ¿no? Particular, metódica, sistemática, objetiva, verificable y además predictiva. ¿Ya? Muy bien. 7. A ver, la 7, a ver, te pregunta es un poquito más difícil, hay quien me la contesta. A ver, dice, no, entre comillas, no cabe duda de que la lucha entre el materialismo y el idealismo dan como resultado una respuesta al problema de la esencia de la realidad. La afirmación anterior está enmarcada dentro de, a ver, para el materialismo, la materia existió siempre o es primero. Para el idealismo, no. La idea, el espíritu es el que existió siempre. ¿Ya? Ese es el debate. ¿Qué existió primero y qué define qué? ¿La materia o la Ontología. idea? Exactamente, la ontología. Sí, esta no estaba tan fácil, ¿eh? La ontología. Muy bien, ¿ya? Hablan de la esencia de la realidad, o sea, la existencia, pues, ontología. La 8, esta pregunta, por ejemplo, no tiene que ver con la teoría del día de hoy o no directamente, ¿ya? Pero igual yo les respondo, ¿ya? A priori significa sin la experiencia, ¿ya? Entonces hay conocimientos que no requieren de la experiencia, ¿ya? Para comprobarse, ¿ya? Acá está. A priori significa sin la experiencia. Para probar un enunciado, dice, no es necesario la experiencia, sino solamente la razón o la lógica, ¿ya? Por ejemplo, el todo es más que cada una de las partes. Eso se entiende de manera lógico, racional. No es necesario usar la experiencia. Eso se refiere a priori, ¿ya? O cualquier concepto matemático, ¿no? La suma de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados, por ejemplo. ¿Ya? Eso es a priori, se usa la razón. ¿Ya? Porque si quisieras comprobarlo, ¿a dónde irías? A ver, ¿dónde está el triángulo, el primer triángulo que existió, o un triángulo perfecto? En la naturaleza no hay. El hombre podría crear triángulos, pero eso ya después. Pues, ¿cómo demuestras con lo que has creado después? ¿No? ¿No? Porque en la naturaleza, repito, no hay triángulos. ¿Ya? Entonces, eso es validez a priori. ¿Ya?
Algo que se comprueba sin la experiencia, solamente se usa la razón, nada más, ¿ya? Las matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Listo, ya. Eso no correspondía al día de hoy, pero igual estamos respondiendo, ¿ya? 9. A ver, a 9, está buenas. A ver, ¿quién me contesta? Está un poquito difícil, ¿ah? A ver, el rigor en la crianza de los hijos es una buena opción, ya que así se asegura el futuro de ellos como personas correctas. Moral. Ajá, mira, ve qué buena, claro, podría ser moral. Yo más bien estaba yéndole la pragmática, pero también tiene razón. Personas correctas, moral, ¿no? Claro. ¿Sabes por qué pensar? Sí, sí, está bien, ¿no? Por eso de correctas, o sea, buenas, ¿no? Con valores, ¿no? Eso estás deduciendo, espíritu. Sino que también yo decía, pero también pragmática, ¿sabes por qué? Porque dicen, es que dicen que el rigor, ¿no? O sea, ser duro con los hijos, ¿no? Uno dice, no, no está bien ser duro con los hijos, eso de usar la chancleta, por ejemplo, no, no, no está bien. El otro dice, ya, está bien, de repente un poquito lo traumas, pero lo educas bien, pues, ¿no? O sea, al final el resultado es lo que importa, ¿no? ¿Ya? Por eso yo más le iba a la pragmática, porque lo otro estamos deduciendo ya un poquito, ¿ya? Por eso la mejor respuesta es la A. Ya, chicos, la A. Muy bien. Ah, bueno, Ramos también dice, claro, al final por resultado, pues, ¿no? Por el resultado, claro. Pragmática, ¿ya? No se preocupen, estas preguntas están un poquito así ambiguas, no se hagan problemas. Lo importante es su participación. Ay, caramba, ya me pasé ya. 10. Explique la actitud moral de un ejemplo, ¿no? Consiste en preguntarse qué está bien, qué está mal. Ejemplo, esforzarse por ser justos o esforzarnos por ser honestos, ¿no? O juntarnos con personas que son responsables, honestas. Entonces, actitud moral, pues nos interesa o valoramos mucho los valores morales, justamente. Listo, muchachos. Hemos terminado por el día de hoy. A no ser que haya alguna pregunta. Si no, pasamos al temático, ¿ya? Chicos, ingresen a realizar su temático, por favor. ¿Ya? Adelante. Munir me pregunta los números de la DOMI. Para domiciliaria van la 2, 3, 4 y 5, ¿ya? No hay problema, sí. 2, 3, 4 y 5. La uno no, ¿ya? Y algunas les he tenido que poner opciones, porque no tienen opciones, pues, ¿ya? 2, 3, 4 y 5. Listo. Ya, Munir, no te preocupes, no te preocupes. Listo. Ya, muchachos. Al temático, ¿ya? Entren al temático, por favor.